Bueno, les saludo en el amor del Señor. En esta nueva predicación que sigue obviamente el énfasis que es las promesas de Dios para la iglesia. Nos toca entender qué es una promesa. Según el significado que nos da, ¿no es cierto?, el diccionario, es la expresión de la voluntad de hacer algo por alguien o de cumplir con un cierto sacrificio en caso de conseguir algún logro. Es posible asociar la palabra promesa a un juramento. El compromiso adquirido por quien promete es un compromiso de palabra, donde la persona empeña su honor o dignidad. Cuando uno promete algo, empeña, ¿no es cierto?, esa honor o dignidad, pone en juego su palabra. ¿Ya? ¿Alguna vez le han prometido alguna cosa y no se ha cumplido? Yo creo que todos hemos pasado por eso. Y si en más de alguna ocasión en nuestra vida se nos ha dicho o prometido algo en alguna circunstancia. Muchas veces esa promesa se ha roto o simplemente no se ha podido cumplir. ¿Y qué pasa cuando a veces un amigo o nuestros padres o alguien cercano nos ha prometido algo y eso no ocurrió o no se cumplió por X motivo? Claramente nuestra visión de esa persona se cae o se distorsiona cuando un niño, por ejemplo, espera algún regalo, ¿no es cierto?, con ansias y el regalo que quería no llega. Lo más probable es que no podamos confiar otra vez en esa persona, ¿cierto? Lo más probable es que ese niño no vuelva a confiar en esa persona. Una vez que las promesas se rompen o no se cumplen, eh, y esa persona nos vuelve a prometer algo, va a haber una parte siempre en nosotros que va a desconfiar. Y esa persona va a perder credibilidad, por supuesto. Ahora, entendiendo el ejemplo o lo que les acabo de mencionar, entendemos que la credibilidad nuestra va a depender mucho de la persona o el sujeto que hace la promesa. Le pongo el siguiente caso. Si llegara un desconocido y lo ve a usted caminando por la calle, y ese desconocido le dice, a fin de mes te voy a regalar 1.000.000 de pesos, y esa persona se va y desaparece, y usted no lo ve nunca más, ¿podría usted confiar en alguien así? Por supuesto que no. Va a pensar que esa persona está loca o está divariando, ¿cierto? Y obviamente usted seguiría su camino. Ahora, querido hermano, yo le hago la siguiente pregunta. ¿En qué Dios confía usted? Leamos, hermano, en Marcos, capítulo 16, del versículo 9 hasta el versículo 14, que es lo que encontramos ahí. Voy a leer la versión NTV. Ustedes lo pueden seguir en la versión que ustedes quieran. Dice en el versículo 9, dice, después de que Jesús resucitó el domingo por la mañana temprano, la primera persona que lo vio fue María Magdalena, la mujer de quien él había expulsado 7 demonios. Ella fue a ver a los discípulos, quienes estaban lamentándose y llorando, y les dijo lo que había sucedido. Sin embargo, cuando les dijo que Jesús estaba vivo y que lo había visto, ellos no le creyeron. Tiempo después, Jesús se apareció en otra forma a 2 de sus seguidores que iban caminando desde Jerusalén hacia el campo. Ellos regresaron corriendo para contárselo a los demás, pero ¿qué pasó? Ninguno les creyó. Incluso más tarde se apareció a los 11 discípulos mientras comían juntos. Los reprendió por su obstinada incredulidad, porque se habían negado a creer a los que habían visto después de que resucitó. En este ejemplo, hermanos, vemos que ninguno de los discípulos pudo creer que Jesús había resucitado. ¿Ya? Y vemos también en qué Dios confiaba a los discípulos. Esto lo podemos encontrar en Lucas 24, Lucas 24, del 17 al 21. Y acá, hermanos, encontramos cómo los discípulos veían a Jesús. ¿Ya? Del 17 al 21 dice,
Él les preguntó, este fue en el camino de Emaús, ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Se detuvieron de golpe, con su rostro cargados de tristeza. Entonces uno de ellos, llamado Cleofas, contestó, tú debes ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido allí en los últimos días. ¿Qué cosas? Preguntó Jesús. Las cosas que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret, le dijeron. Era un profeta que hizo milagros poderosos, y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Sin embargo, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Pongan atención en el versículo 21. Nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel. Todo esto sucedió hace 3 días. Ya. Fíjense en el 21, lo que dice, volvamos a leer el 21. Dice, nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel. Tenía la esperanza de que él fuera el Mesías. ¿Ya? Esa respuesta, ¿no es cierto?, la encontramos entre esos versículos. Tenía la esperanza de que Jesús fuera el Mesías prometido. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Quiere decir de que los discípulos confiaban en la promesa hecha por Dios en el Antiguo Testamento. Judíos, fariseos, sabían que esa promesa se cumpliría tarde o temprano. Conocían las Escrituras, pero uno hace la siguiente pregunta. ¿Entendieron realmente la promesa hecha por Dios? Le voy a pedir que busquen su Biblia en Isaías 53. Isaías 53, que es un capítulo famosísimo, y vamos a leer del 7 al 10. Dice, fue oprimido y tratado con crueldad, sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Al ser condenado injustamente se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad del camino. Pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo, y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal. Fue puesto en la tumba de un hombre rico. Formaba parte del buen plan del Señor, aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes, disfrutará de una larga vida, y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho, y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque él cargará con todos los pecados de ellos. Yo le rendiré los honores de un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte. Fue contado entre los rebeldes, cargó con los pecados de muchos, e intercedió por los transgresores. Ahora vemos, hermanos, que lo que sale en Isaías 53 del 7 al 10 es bastante claro, ¿ya? Y vemos que Isaías fue inspirado de manera increíble por medio de él, por medio de Dios, ¿cierto? Dios inspiró a Isaías a escribir todo esto. Él lo hizo de forma clara. Entonces, ¿qué parte de esa promesa? ¿En qué momento esa promesa se distorsionó para los discípulos? Debemos tener mucho cuidado al ajustar las promesas de Dios a nuestras expectativas, que fue lo que pasó justamente con los discípulos. ¿Qué esperaban los discípulos? Los discípulos esperaban a un libertador terrenal. Pero lo que Dios prometió, ¿qué fue? Un libertador espiritual. Y no solamente para el pueblo judío, sino que para el mundo, que es lo que encontramos en Isaías 53. Por lo tanto, podemos entender lo siguiente. Acá hay dos factores. Está Dios y está las promesas de Dios. Está el que promete, que es Dios. ¿Y quién es el Dios en el que confiamos? ¿Confiamos en Dios para suplir una necesidad egoísta
que Él vaya a suplir algo que nosotros queremos? ¿O confiamos en que Él va a hacer su voluntad, en que Él va a cumplir su promesa de acuerdo a lo que Él quiere? Ahora ya entendemos quién es el que promete. Es Dios. Nos toca entender sus promesas. Ahora, usted puede plantearse la siguiente pregunta. ¿Todas las promesas de Dios registradas en la Biblia son para la iglesia actual? El énfasis de este mes es las promesas de Dios para la iglesia. Hágase la siguiente pregunta. ¿Todas las promesas de Dios registradas en la Biblia son para la iglesia actual? Las promesas de Dios se dividen en muchas categorías dentro de la Biblia, y es importante entender cuáles son las diferencias para saber cuáles se aplican a nosotros, como iglesia. Cuando empleamos mal las Sagradas Escrituras, así como los judíos y fariseos, en el tiempo de Jesús, podemos llegar a desarrollar una visión inexacta de Dios. Ahora, ¿qué cosas puede provocar una visión inexacta de Dios? Puede despertar en nosotros desilusión y desconfianza en Dios. Cuando eso sucede, si no estamos firmes, podríamos volvernos autosuficientes. Y vamos a tratar de cumplir nuestra voluntad y no la del Padre. Y todo eso, cuando intentamos hacer nuestra voluntad en nuestras vidas y no la del Padre, entonces empiezan a ocurrir una serie de cosas que, porque no están de acuerdo a la voluntad del Padre, resultan de poco beneficio para nuestra vida. Si Jonás hubiera confiado en Dios para predicar en Nínive, no habría pasado todas las incomodidades y desgracias que vivió antes de hacer la voluntad de Dios. Por lo tanto, cuando confiamos en las promesas de Dios, ¿qué significa? Confiar en las promesas de Dios es caminar junto con el Padre, pidiendo que Él haga su voluntad de nosotros y no la nuestra. Pero volviendo al tema, y vuelvo a repetir, no todas las promesas de la Biblia son para nosotros. Algunas se aplican a una nación, a alguna persona o a un tiempo específico. Por ejemplo, lo que sale en Génesis 8:10. El Señor aseguró a Abraham un hijo, pero no podemos decir que Él hará lo mismo por nosotros. Podemos aprender, sí, obviamente, de los cuidados y provisión bajo la soberanía de Dios, pero nosotros no podemos aplicar esa promesa como nuestra, porque fue hecha específicamente para Abraham y Sara. Existen promesas que son condicionales, ¿ya? Como lo podemos encontrar en Proverbios 3, capítulo 3. Lo encontramos en Proverbios 3, del 5 al 7. Que dice, confía en el Señor con todo tu corazón, y no dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas, y Él te mostrará cuál camino tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Entonces, condicionante, dará salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. Es lo que nos promete, ¿no es cierto?, en Proverbios 13, 5 al 7. Y en Primera de Juan también encontramos una promesa condicional. ¿Ya? Primera de Juan 1, versículo 9 dice, pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados. Pero sí, es una condicionante, confesamos nuestros pecados, dice que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Por lo tanto, esto lleva una función en conjunto. ¿Ya? Si no hay arrepentimiento, no hay perdón de Dios. Dios no nos puede perdonar si no, en nosotros no hay arrepentimiento. Pero, hermanos, todavía nos queda una categoría más. Le dimos, ¿no es cierto?, las promesas que están de acuerdo a un tiempo, a una categoría, ¿no es cierto?, a una nación, a un tiempo específico, y otras que son condicionantes. Ahora vamos a ver promesas que son garantía para el pueblo cristiano, garantía para la iglesia. Existen otras que son garantía para el pueblo de Dios, gracias a nuestra inquebrantable unión con Cristo.
por gracia y misericordia de nuestro Señor. Encontramos en Efesios, ya, Efesios capítulo 1, Efesios capítulo 1, del 7 al 14. Le vamos a dar lectura en el nombre del Señor. Dice: Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Ahora Dios nos ha dado a conocer su misterioso plan acerca de Cristo, un plan ideado para cumplir el buen propósito de Dios. Y el plan es el siguiente: a su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo, todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. El propósito de Dios fue que nosotros, los judíos, que fuimos los primeros en confiar en Cristo, diéramos gloria y alabanza a Dios. Y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos, al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu, pongan atención en el 14, en el 13 y el 14, lo voy a repetir. Y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos, al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Amén. Entonces, ¿qué entendemos según Efesios capítulo 1 del versículo 7 y el 14? Entendemos la promesa de Dios para su pueblo, nosotros, que nos ha dado un consolador para ser guiados el día hasta que Él venga, y esto es garantía de nuestra herencia. Por lo tanto, amado hermano, tenemos que centrarnos en lo que Dios nos prometió. Ya gozamos de una promesa maravillosa que realizó a sus discípulos, de la cual somos nosotros partícipes junto con los primeros creyentes. Es el Espíritu Santo, que mora en nosotros y nos guía a diario, tal cual como los discípulos en el tiempo antiguo. Ahora, nosotros entendemos que tener nuestra esperanza en las promesas de Dios nos guiará de buena manera en esta vida terrenal. ¿Y cómo podemos asegurarnos de eso? Les voy a invitar a que busquen en su Biblia un capítulo hermoso que es bastante fuerte y potente, que está en segunda de Pedro, capítulo 3, del versículo 3 al 15. Dice: sobre todo quiero recordarles que en los últimos días vendrán burladores que se reirán de la verdad y seguirán sus propios deseos. Dirán: ¿qué pasó con la promesa de que Jesús iba a volver? Desde tiempos antes de nuestros antepasados, el mundo sigue igual que al principio de la creación. Deliberadamente olvidan que Dios hizo los cielos al ordenarlo con una sola palabra y sacó la tierra de las aguas y la rodeó con agua. Luego usó el agua para destruir el mundo antiguo con un potente diluvio. Por esa misma palabra, los cielos y la tierra que ahora existen han sido reservados para el fuego. Están guardados para el día del juicio, cuando será destruida la gente que vive sin Dios. Sin embargo, queridos amigos, hay algo que no deben olvidar. Para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años son como un día. En realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan.
pero el día del Señor llegará tan inesperadamente como un ladrón. Entonces los cielos desaparecerán con un terrible estruendo, y los mismos elementos se consumirán en el fuego, y la tierra con todo lo que hay en ella quedará sometida a juicio. Y dado que todo lo que nos rodea será destruido de esta manera, ¿cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios? Esperar con ansias el día de Dios y apresurar que éste llegue. En aquel día, Él prenderá fuego a los cielos y los elementos se derretirán en las llamas. Pero nosotros esperamos con entusiasmo los cielos nuevos y la tierra nueva que Él prometió, un mundo lleno de la justicia de Dios. Por lo cual, queridos amigos, mientras esperan que estas cosas ocurran, hagan todo lo posible para que se vea que ustedes llevan una vida pacífica, que es pura e intachable a los ojos de Dios. Y recuerden que la paciencia de nuestro Señor da tiempo para que la gente sea salva. Esto es lo que nuestro amado hermano Pablo también les escribió con la sabiduría que Dios le dio. Hasta el 15. Ahora le quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Mantiene usted la esperanza? ¿Mantenemos más bien la esperanza en el Dios que viene? El mundo claramente vive sin un rumbo fijo. Planifican, hacen y deshacen, y dicen no hay Dios. Leamos de nuevo el versículo 4 del capítulo 3. Y dice, es lo que dice la gente. Dirán, ¿qué pasó con la promesa de que Jesús iba a volver? Desde tiempos antes de nuestros antepasados, el mundo sigue igual que el principio de la creación. Como ven que las cosas no están pasando, piensan, bueno, esto nunca va a ocurrir. Y nos dicen, ¿qué pasó con la venida de Jesús? ¿Cuánto ha pasado? ¿Cuánto tiempo ha pasado y todavía no sucede nada de lo que Él dijo que iba a suceder? Por lo tanto, al ver que nada ocurre y que no hay señales de que Él venga, y cuando Él lo haga va a ser muy tarde para el arrepentimiento del que no cree, desconocen que todo lo que existe será destruido algún día. Por lo tanto, ¿en qué colocan sus promesas? Ponen sus promesas en sus riquezas, en lo que ellos ven, hasta en su misma familia, ¿ya? En todas las cosas que ellos puedan palpar en este mundo, ponen su confianza, viviendo cada día, ¿no es cierto?, de acuerdo a su propia sabiduría. Y ahora veamos el versículo 11, que dice, el versículo 11 es para nosotros. Dice, dado que todo lo que nos rodea será destruido de esta manera, todo lo que nos rodea, todo en esta vida va a ser destruido. Y nos dice, con signo de exclamación, dice, ¿cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios? Esperar con ansias el día de Dios y apresurar que éste llegue. Entendiendo esto, hermanos, ¿qué sentido tiene poner nuestra esperanza en lo pasajero? Le hago la pregunta, ¿usted sería un vestido o sería una casa con hojas de un árbol estacional, sabiendo que este árbol al llegar el invierno sus hojas se caen y se vuelven débiles? ¿Sería usted algo con algo pasajero? ¿Pondría su fe en algo que va a caducar? Obviamente la respuesta sería no. ¿Ya? Asimismo, nosotros tenemos que poner nuestra esperanza y nuestra fe en Jesucristo, en que Él vendrá un día y que eso es seguro. ¿Ya? Todo lo que está escrito aquí en la Biblia, todo lo que ha sido eh, visto aquí en la Biblia, lo que hemos estudiado, por ejemplo, con los jóvenes estamos estudiando Marcos 13, lo que sucedió con el templo de Jerusalén, algo que Jesús prometió y es algo que se cumplió. Todo lo que está escrito aquí, todas las promesas escritas aquí en la Biblia, se han cumplido y se van a cumplir a futuro. Nada de lo que está escrito aquí ha sido pasado por alto. Y en la Biblia también Jesucristo lo afirma. Eh, entonces, ¿nuestra esperanza dónde debe estar, hermano? ¿Debe estar en lo pasajero? Por supuesto que no.
El versículo 11 lo aclara de una manera perfecta. Dice, dado que todo lo que nos rodea será destruido, de esta manera, ¿cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios? ¿Confía usted en la promesa de Dios? Si confiamos en la promesa de Dios, esto nos va a llevar a lo siguiente. Lea usted el versículo 14, mira lo que está puesto aquí. Por lo cual, queridos amigos, mientras esperan que estas cosas ocurran, hagan todo lo posible para que se vea que ustedes lleven una vida pacífica, que es pura e intachable a los ojos de Dios. ¿Cuál debe ser nuestra actitud mientras confiamos en la promesa de Dios para su iglesia, para nosotros? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Es lo que sale aquí en el versículo 14. Hagan todo lo posible para que se vea que ustedes llevan una vida pacífica, que es pura e intachable a los ojos de Dios. Y junto con el versículo 11, ¿cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios? Y esperar con ansias el día de Dios y apresurar que éste llegue. A esperar ese día en el que el mal ya no va a reinar jamás en este mundo. Entonces lo que tenemos que entender, hermanos, es que ¿a qué nos tienen que llevar las promesas de Dios? Las promesas de Dios nos llevan a vivir vidas santas y piadosas, para honrar y glorificar al que entregó su vida y padeció por nosotros en la cruz. Que el Señor les bendiga, hermanos.